Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. En un informe reciente, el Instituto de Políticas Públicas de California, o PPAC por sus siglas en inglés, se informó sobre la alarmante amenaza que el cambio climático está teniendo en el futuro de California, por algunos factores en los que se incluyen las emisiones de gases del efecto invernadero. Por eso, en el día de hoy tenemos con nosotros a Álvarez Gribabó del PPAC para discutir algunos de sus resultados del último informe. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. No, comencemos hablando sobre cuáles son algunos de esos efectos que se están viendo actualmente y que tendrá que ver con el futuro del cambio climático. Claro, pues podemos hablar claramente lo que más se está viendo son los incrementos de temperatura. A nivel global, los últimos años y cada vez estamos marcando nuevos récords en la temperatura más alta cada mes. En California hemos visto que el año 2014 y 2015 han sido los años más calientes que hay en los registros. Después también podemos hablar de que el nivel del mar está subiendo por la nieve que el deshielo que está viendo en los polos y en otros sitios. Y también se ha visto que hay un incremento en la intensidad en las sequías y en incendios forestales. Esos son problemas que tendremos que afrontar, que ya estamos afrontando y que tenemos que afrontar en el futuro. ¿Puedes explicarme un poco, según los resultados del informe, cuál es la percepción que tienen los californianos en cuanto a este cambio climático? Los californianos están concienciados sobre el tema. Llevamos como más de 10 años haciendo encuestas sobre el medio ambiente en California y los californianos siempre han respondido que se les preocupa y que es un tema muy serio. Por ejemplo, en la última encuesta, en 2016, el 81% de los californianos dicen que es un problema muy serio o muy serio. Y el 64% decían que los efectos ya han comenzado, que es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque ya está pasando. Por ejemplo, también podemos hablar de incendios forestales. El 65% de los californianos piensan que el cambio climático está afectando a los incendios forestales. ¿Estas opiniones difieren del tiempo, de donde vivan, las zonas geográficas en donde estén ubicados los californianos, o es simplemente se puede ver un número porcentaje de todo el estado? Varían en diversos puntos, tanto en zona geográfica, como en etnia, como incluso en tema de orientación política. Hemos visto en orientación política que tradicionalmente los demócratas están más concienciados sobre los efectos del cambio climático. Aún así, también los republicanos han estado y los independientes están concienciados sobre ello. Lo que es más interesante, o que me parece bastante interesante, es la división también a nivel étnica en California. Tenemos que decir que los latinos están siempre por encima en las encuestas están por encima de la media. Ellos están más concienciados que la mayoría de los californianos, posiblemente porque están afectados más gravemente por algunos de estos efectos. Sí, porque muchos de esos son los que trabajan básicamente en lo que se ve más afectado. Hablemos directamente de algunos de los factores que están influyendo en este momento. Las emisiones de gases, ¿por qué es tan importante reducirlos y controlarlos? Es muy importante porque las emisiones de gases son los que directamente están causando el problema. Entonces, lo que vemos es que las emisiones de gases se están incrementando a nivel global. Los países que están en vías de desarrollo están cada vez emitiendo más gases de efecto invernadero, sobre todo China e India, y solo en Europa y en Estados Unidos estamos viendo un pequeño descenso. Por lo que podemos decir en California, es interesante ver también cómo California está haciendo un gran trabajo y la economía está creciendo a un buen ritmo a pesar de que las emisiones están yendo hacia abajo. Eso es un buen ejemplo. ¿Y qué esfuerzos está haciendo California para reducir estas emisiones? Pues ha sido muchas facetas en lo que está haciendo California. Podemos hablar de las distintas leyes. Desde hace 10 años, en 2006, se aprobó la AB 32, la Ley de Soluciones al Calentamiento Global, en la que establecía que el límite en 2020, el límite tenía que ser el 80% de lo que era en 1990. Ahora estamos muy cerca ya de este límite y lo que se ha hecho, se ha ahondado en este proceso de nuevas políticas. Vimos en 2015, el año pasado, que se aprobó la SB 350, en la que se hace la Ley de Energías Limpias y Reducción de Contaminación. Lo que se hizo en esta ley es que en 2030 el 50% de la energía de California tiene que provenir de fuentes limpias. Este año también, en 2016, se han aprobado diversas leyes. Por ejemplo, la SB 32
en la que se extiende el límite, en vez de ser 2020, ahora hablamos de 2030, y en 2030 tenemos que tener una reducción del 40% respecto a los límites de 1990. Entonces estamos viendo que California está haciendo un esfuerzo en muchos diferentes campos y en muchas diferentes leyes. Enfoquémonos un poco en esas leyes y la ley de solución de calentamiento. La Junta de Recursos de Aire, o ARB por sus siglas en inglés, es la que tiene que estar controlando en ese momento cómo vamos a llegar a los niveles que se están esperando para el 2020. ¿Qué está haciendo ARB actualmente para eso? Efectivamente, ARB es la responsable de controlar los gases de efecto invernadero. Cuando se aprobó la AB32 en 2006, se le encargó este mandato a la ARB y ha sido la encargada de hacer los programas que se tienen que desarrollar. En primer lugar, lo que tenemos que ver es de dónde vienen los gases de efecto invernadero. En California, el 37% de los gases de efecto invernadero vienen del transporte, de cuando vamos a trabajar, incluso también del transporte de mercancías. El 24% viene de temas industriales, de empresas que están emitiendo. Y después también tenemos el 20% de los gases de efecto invernadero vienen de la generación de energía. De las plantas que producen la energía. Claro, electricidad sobre todo. Entonces, los planes de ARB vienen sobre todo en estos tres campos, aunque hay otros, ¿no? Pero los más importantes son en transporte. Por ejemplo, está el programa de los vehículos de cero emisiones. Está el tema de los fueles de bajo contenido en carbono. Está también, se está implementando muchas medidas en temas de transporte interurbano, como por ejemplo es el tren de alta velocidad que se está proponiendo, o muchos otros temas en tal de reducir el transporte al final. Después, por otra parte, tenemos energías. Como comenté antes, está la SB 350, que tiene que reducir en 2030 al 50% se tienen que incrementar, las energías que provienen de fuentes renovables, como solar, hidroeléctrica. Acabas de decir 50% sí. Es la meta. Y también en industria, pues se han creado algunos mecanismos, como por ejemplo el Cap and Trade, que lo que hace es que trata de reducir algunas de las industrias que más emiten, que reduzcan sus gases de efecto invernadero. Bueno, ese es un tema que te ibas a pedir que por favor extendiéramos un poco. ¿Qué es este Cap and Trade, que es el programa de límites máximos? ¿Y en qué nos beneficia? Porque es un programa que actualmente el Estado ya está haciéndolo. Claro. El Cap and Trade, que comenzó a planear el ARB en 2008, si no recuerdo mal, en 2010, se inició en 2012. A ver, fundamentalmente en lo que se basa es que el Estado fija un límite máximo de emisiones. Ese límite está por debajo de lo que estamos emitiendo en la actualidad. Entonces, las empresas pueden hacer dos cosas, o pueden comprarle al Estado permisos como para emitir más de lo que están haciendo, o pueden reducir sus emisiones, o pueden también comprarle a otras empresas. ¿Por qué beneficia esto? Imaginemos que tú y yo tenemos dos empresas, para ti es mucho más fácil reducir emisiones que para mí. Pues lo que yo hago es, vale, tú vas a reducir las emisiones, yo te compro ese permiso de emisiones. Entonces es beneficioso porque incentiva el desarrollo tecnológico y permite una flexibilidad entre las empresas. No estamos condenando a algunas empresas a dejar de existir porque pueden seguir subsistiendo comprando estos permisos. Eso lo que tiene es que es eficiente económicamente, porque podemos repartir los costes de ese programa al mismo tiempo que estamos disminuyendo los gases de efecto invernadero. Y a un nivel local, ¿qué están haciendo los gobiernos locales para ayudar con todo esto? A nivel local se han hecho mucho trabajo. En 2008, por ejemplo, se aprobó la ley SB 375, que se llama de Comunidades Sustentables y de Protección del Clima, en la que lo que se hace es coordinar las políticas de transporte con las políticas de usos del suelo. Lo que hacemos es que las ciudades sean más densas para que haya menos transporte o también planear mejor el transporte interurbano. Después también nosotros hemos hecho algunos estudios y lo que hemos visto es que más del 60% de las ciudades y los condados de California tienen planes o algún tipo de plan, algún tipo de política en la que ellos están planeando políticas para combatir el cambio climático. Entonces, las ciudades y los condados de California están haciendo mucho trabajo y están apoyando el combate contra el cambio climático. Y en específico, de cara al futuro, ¿qué tiene que hacer California para poder llegar a estas metas que algunas suenan bastante ambiciosas para poder reducir los gases de emisión? Pues California tiene, como hemos estado comentando, tiene una política muy variada en este caso. Lo primero que tiene que hacer es seguir con esa política de mitigación de gases de efecto invernadero.
Pero después también tenemos que reconocer que, por desgracia, California solo representa el 1% de las emisiones a nivel global. Es un porcentaje muy pequeño, pero lo que podemos hacer, lo que podemos es ser un ejemplo para otros países, y como lo está siendo, tomando este rol de liderazgo para otros países o regiones. ¿Cómo? Pues en una parte fomentando investigación en universidades. Tenemos muchas universidades aquí, buenas universidades que pueden aportar soluciones tecnológicas, y después también llevando a cabo políticas que puedan ser replicadas por otros estados. Si hacemos unas políticas que sean eficaces y que sean medibles en sus beneficios, estas políticas pueden ser replicadas por otros estados. Por otra parte, también tenemos que adaptarnos al cambio climático. El cambio climático está sucediendo y tiene sus consecuencias. Entonces, tenemos que diseñar políticas de adaptación a ese cambio climático. Y hablemos un poco sobre el cambio climático y el efecto que tiene directamente en los recursos hídricos. En algunos de sus informes tienen alguna información sobre qué va a pasar con las capas de nieve. ¿Va a haber menos recursos y porcentajes en la capa de nieve y más sequías? Bueno, en temas de recursos hídricos es uno de los grandes afectados, cómo afecta el cambio climático a los recursos hídricos. En primer lugar, como he comentado antes, tenemos una certidumbre total de que se van a incrementar las temperaturas. Esto afecta a cuánta agua usan las plantas, nuestra agricultura, afecta a muchos diferentes tópicos en California. Después también tenemos el tema de la precipitación. Aunque no se observa, no hay una reducción de precipitación en el total que está cayendo en California, sí que hay un cambio en la intensidad y en la frecuencia. Entonces podemos observar que puede haber sequías más intensas o más largas, y también puede haber mayores inundaciones, que esto es un problema muy grande. Entonces también, como has comentado, es uno de los temas que en California nos afectará mucho, es cómo cambia la precipitación que cae en forma de nieve. Porque al cambiar, en vez de caer en forma de nieve, caer en forma de lluvia, porque las temperaturas son más altas, el tiempo en el que va a caer esa precipitación cambia mucho. A nosotros nos viene muy bien para manejar nuestros recursos que sea en forma de nieve, porque nuestro mayor consumo está en el verano, que es cuando esta nieve hay el deshielo y podemos llevarla a la agricultura. Pero entonces tenemos que cambiar nuestra forma en que manejamos los recursos ahora mismo. Y hablemos específicamente del problema de la sequía. Los ciudadanos y nuestra audiencia están muy familiarizados con qué tan grande es este problema, pero queremos oír de los expertos, en serio, qué tan grave es y qué debemos hacer. Pues la verdad es que todos hemos sufrido la sequía durante estos últimos 4 o 5 años. Es posible que la sigamos sufriendo en un futuro cercano, pero todos sabemos que ha habido pérdidas billonarias en la agricultura en California. Son billones de dólares, son muchos trabajos perdidos para jornaleros en el campo, para gente que se dedica a empresas de la agroalimentación. Mucha tierra de muchos agricultores ha tenido que quedarse sin trabajar, sin labrar, porque no había agua para esa tierra. Entonces, estos son pérdidas directas en el sector. Las ciudades lo han llevado un poco mejor, porque estaban mejor. Podríamos decir que hubo una sequía en 1987-92, que fue muy dura para las ciudades. Entonces, planearon mucho en adelanto esta sequía. Han tenido reservas con las que han podido trabajar durante estos años, y también estuvo el mandato del gobernador que obligó a la gente a disminuir su consumo. Entonces, al final han podido capear. La excepción más grande de esto fue las pequeñas comunidades, especialmente en el Valle de San Joaquín, donde ha habido muchos problemas, muchos pozos han quedado secos y ha habido mucha gente que no tenía acceso a agua. Esto es un problema muy grave para California. Y finalmente también hay que mencionar el medio ambiente. El medio ambiente ha sufrido mucho. No ha habido suficiente agua para nuestras especies en el delta o en algunos ríos de California, y en algunos de nuestros estudios podemos ver que hasta 18 especies ahora mismo de peces están en peligro de extinción, en parte también por culpa de la sequía. ¿Y qué tanto ha cambiado la preocupación de los ciudadanos en cuanto al suministro de agua a nivel estatal? Los ciudadanos históricamente han creído o han visto que ha sido una de las mayores preocupaciones el suministro de agua. Por ejemplo, en el Valle Central, el 71% de los ciudadanos decían que el suministro de agua es un gran problema. Y esto ha sido consistente en la mayoría de California. Y además sigue siendo el factor medioambiental que más les preocupa, aunque ha disminuido un poco durante este último año porque hemos visto más lluvias. En 2015 el 58% de los encuestados decían que era el problema más grande ambiental que había en California.
En 2016 lo siguen diciendo, que es el más grande, pero solo es el 38%. Pero aún así creemos, los ciudadanos están muy concienciados a que el agua y el suministro de agua es un tema muy importante en California. Entonces, los ciudadanos están conscientes, pero la pregunta sería, ¿estamos haciendo lo suficiente para ayudar con esto? Han hecho, en las ciudades y los residentes han hecho mucho. Se ha visto cuando el gobernador hizo el mandato para ahorrar, primero se hizo un mandato voluntario de 20% y hubo mucho ahorro en las ciudades, y después cuando se hizo el mandato obligatorio del 25% de reducción de agua en ciudades, la mayoría de las ciudades, la gran mayoría de las ciudades cumplió este mandato, incluso lo superó. Entonces los ciudadanos hemos hecho mucho para ayudar durante la sequía. El otro tema que hay que considerar también es que el suministro urbano es una parte menor en el suministro total de agua en California. La mayor parte es agricultura. Tú tocaste un poco el tema de la directiva del gobernador Brown en cuanto a ahorrar 25% del consumo del agua. ¿Qué piensan los ciudadanos en algunas de sus encuestas que hicieron el informe? Sí, hemos hecho algunas de ellas y lo que hemos visto es que la mayoría de ciudadanos estaban de acuerdo con ello. De hecho, cuando se les preguntaba si creían que el objetivo que se le había dado a su ciudad era justo, casi la mitad de ellos decía que era justo, e incluso un tercio decía que por ellos hubieran hecho aún más, es decir, que el gobierno hubiera tenido que poner unos objetivos mucho más grandes de ahorro de agua. Es bastante interesante. También cuando les preguntamos a los ciudadanos qué hacen ellos o qué hacen sus vecinos, ellos siempre piensan que se debería hacer más. Entonces, lo que podemos ver con ellos es que los ciudadanos están muy concienciados en el tema del ahorro del agua y que el agua es un factor muy importante para el futuro de California. Y a nivel estatal, ¿qué está haciendo el Estado en cuanto a políticas de suministro de agua para enfrentar este cambio climático y lo que vamos a ver que es el clima más cálido? Aquí tenemos que diferenciar un poco en lo que es cambio climático y lo que ha sido la sequía. Hemos tenido mucho trabajo durante la sequía para trabajar con el agua. Y entonces se han pasado muchas leyes, se han aprobado muchas leyes que han sido muy innovadoras. Por ejemplo, la ley de acuíferos, la ley de gestión sustentable de acuíferos, que se pasó en 2014, es un gran cambio en California. A partir de ahora los acuíferos se tendrán que manejar de una manera que en el largo plazo sean estables y no haya una sobreexplotación de los acuíferos. En 2014 también se pasó la proposición número 1, la Water Bond, el bono en el que hay más de 7,5 billones de dólares para apoyar a temas de recursos hídricos. Y recientemente, este año, hemos pasado bastantes leyes en temas de favor del agua, como por ejemplo la ley sobre datos del agua, sobre datos abiertos y transparentes de agua. Estos son algunas de las leyes son totalmente basadas en temas de sequía. Yo creo que aún no estamos en el momento en el que estamos manejando los recursos para el cambio climático. Hemos de hacer un pequeño cambio en nuestra mentalidad, pero posiblemente será cuando estemos fuera de la sequía, porque no lo estamos viendo aún. Aunque algunas de estas leyes evidentemente ayudarán para combatir el cambio climático. Y anteriormente hablamos un poco sobre el problema que hay con la capa de nieve, porque muchos de nuestros recursos, que cuando se derrite esa nieve, son lo que colabora con el riego en el verano. ¿Qué debemos hacer para que el gobierno y tengan opciones para enfrentar estos retos de gestión pública? Claro. Como comentaba antes, lo que está pasando cuando hace más calor es que la nieve se derrite más temprano. Se derrite en vez de derritir casi en verano, se derrite en primavera, incluso a finales del invierno. Nosotros la mayor parte del agua la usamos en verano, sobre todo para la agricultura, que es cuando tenemos. Entonces, este cambio temporal está provocando que tengamos más agua cuando en principio la necesitamos un poco menos. Entonces, lo que tenemos que hacer es gestionar los embalses, pero no solo los embalses superficiales, también los acuíferos como unos embalses. Tenemos que llevar esa agua que se está derritiendo antes y guardarla en los acuíferos para poder después utilizarla en verano cuando la necesitamos. Es lo que se llama gestión conjunta. Manejamos tanto los embalses superficiales, los reservorios, como los acuíferos de una manera complementaria, y así podemos gestionar mejor las sequías y también el cambio climático. Y ahora hablemos sobre un problema que involucra varios de los aspectos que hemos hablado, porque un 15% de la electricidad que se produce en California es una electricidad hidroeléctrica. Pero si no hay nieve, algunas de estas reservas que tienen para las hidroeléctricas van a estar más reducidas. ¿Puede decirnos cuál es el efecto que tiene el calentamiento con respecto a la producción de energía? Sí. Como he comentado en un principio, en realidad el cambio climático no es
no hay una certidumbre total en California de que haya un cambio en el total de la precipitación, en el total de lluvia y nieve. Lo que sí está cambiando es el porcentaje entre lluvia y nieve. Hay más lluvia y menos nieve. Pero vamos, el tema es que cuando tenemos aquí, cuando está habiendo la misma precipitación, no tiene por qué haber un cambio en la cantidad de hidroelectricidad generada. Puede haber la misma durante lo que pasará será que hay un cambio en los tiempos. Habrá menos hidroelectricidad en el verano y más en la primavera y en invierno. Esto tiene dos consecuencias perjudiciales. En primer lugar, la primera es que también usamos más electricidad en verano. Entonces vamos a tener menos electricidad de hidroelectricidad en el verano y la tendremos más en primavera. Y en segundo es a temas de beneficios económicos. Las hidroeléctricas tienen más beneficios si venden la electricidad en verano, que es cuando es más cara. Pero a nivel global de cantidad de electricidad no tiene por qué haber una... Puede notarse algo significativo. No tiene por qué ser significativo, claro. Habrá algunos cambios menores porque puede ser que por la mayor intensidad tengamos más sueltas de embalses cuando haya en invierno, pero no hay un cambio significativo en precipitación, por lo tanto no tiene por qué haberlo en hidroelectricidad. Y en cuanto al tema del cambio climático en general, el Valle de San Joaquín, con su sector agrícola, va a tener también que adaptarse a todos estos cambios. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegó el PPAC en su informe en ese sentido? Sí, me alegra mucho que me hable ahora mismo del Valle de San Joaquín, porque estamos trabajando en un proyecto muy interesante. Lo que estamos haciendo es, estamos analizando lo que ha pasado los últimos 4 o 5 años en el Valle de San Joaquín. Nos reunimos allí abajo en el Valle, en Fresno o en otras ciudades allí, con agricultores, con gente que maneja los recursos hídricos, con oficiales de las ciudades. Y lo que estamos tratando de ver es lo que ha pasado estos últimos 4 años y qué va a pasar en un futuro cuando se tenga que gestionar los embalses de una forma sustentable, que al final lo que provocará será que habrá mayor escasez hídrica al final, porque hay menos agua disponible, pero con mayor continuidad en el tiempo, que es lo importante para ellos. Pero tenemos muchas cosas encima de la mesa. Tenemos la agricultura, tenemos el medio ambiente, tenemos las ciudades y tenemos las pequeñas ciudades que están teniendo problemas de abastecimiento y de calidad de agua. Entonces, tenemos que ver cómo adaptamos todos esos sectores con el cambio climático y con las posibles sequías que vendrán en un futuro, para que las pérdidas económicas sean las menores posibles. Hay diferentes caminos que podemos adaptar y hay que implementar políticas públicas que sean inteligentes también desde el Estado, desde niveles federales y también desde los estamentos locales. Lo que estamos viendo es que alguna de la parte de la agricultura, sobre todo la que tiene menor valor, posiblemente tenga que quedar fuera de producción porque no habrá agua en el futuro. Podemos hacer esta cosa la podemos hacer de dos maneras, que simplemente los mercados dejen trabajar y al final lo que tendremos será, como la llaman, la laissez-faire política pública, que cada uno que haga lo que quiera más o menos. Entonces lo que veríamos aquí sería que en muchas diversas zonas quedarían zonas sin cultivar. Esto puede ser un problema porque ya tenemos también problemas de polución del aire en el San Joaquín Valley. Entonces, lo que estamos pensando nosotros es que podemos tratar de coordinar esas políticas, también políticas de usos del suelo, políticas ambientales, para que esa agricultura que tenga que estar fuera de producción sea donde nosotros más nos interesa, en zonas que puedan recargar acuíferos, en zonas que puedan ser importantes a nivel ambiental. Entonces, hay que coordinar a todos los actores que hay en el valle y también a todas las políticas públicas para sacar los mayores beneficios posibles. Y ahora pasemos a un tema que es controversial en cierto sentido porque habla sobre el problema de agua y cómo se usa para preservar también los ecosistemas. A nivel estatal, ¿cuáles son las políticas que hay en este momento estatal y federal en cuanto a eso? Nosotros estamos trabajando mucho en temas del agua que se dedica al medio ambiente. Y lo que estamos viendo es que California ha llevado en los últimos años una política que nosotros llamamos reactiva. Solo trabajamos o trabajamos mayormente cuando vemos que hay un problema. Esto nos crea muchos problemas porque en realidad no estamos planeando para el futuro. Y cuando estamos simplemente reaccionando cuando los problemas son muy graves. ¿Sí? Esto sobre todo se debe a porque la ley más importante que hay en California en realidad es una ley federal, la ley de especies amenazadas. Es muy restrictiva con ciertas especies, pero no lo es con el medio ambiente en general, con el ecosistema en general.
Hemos visto ejemplos de otras leyes, como por ejemplo, o de otras políticas públicas, como por ejemplo las que hacen en Australia o las que llevan a cabo en Australia, en las que se ve una visión más ecosistémica del tema ambiental. Nosotros creemos que tenemos que movernos hacia una política más proactiva, más de planificación a largo plazo. Y eso es lo que se debería hacer en el delta de San Carmento San Joaquín y en los ríos de California. Y un tema que tocaste al principio del programa era el problema del cambio climático, que va a ser el incremento del nivel del mar y los riesgos económicos y sociales. ¿Qué tipo de políticas deben ponerse en cuenta para poder planear para ese tipo de situaciones que pueden pasar en un futuro cercano? Lo que estamos viendo con el incremento del nivel del mar es muy sencillo. Si cuando vas a la bahía y tú ves que el agua la tenemos tan cerca de las carreteras, de los aeropuertos, de las redes de ferrocarriles, los problemas económicos asociados al incremento del nivel del mar son muy grandes para California, igual que para otros sitios. Podríamos tener billones de dólares perdidos en cualquier subida de las mareas, si sigue subiendo tanto el nivel del mar. Entonces, también hay problemas asociados a las crecidas de los ríos. Lo que se tiene que hacer en estos casos es coordinar las políticas de usos del suelo y de inundaciones, y también las políticas de usos del suelo cerca del mar y cerca de la bahía. Hay que coordinar estas políticas para que las pérdidas en un futuro no sean tan graves o tan costosas, o para que podamos adaptarnos poco a poco temporalmente a ese posible incremento del nivel del mar o a ese posible incremento de las inundaciones. Y de cara al futuro, en un minuto, ¿qué tiene que hacer California en general? Te estoy pidiendo demasiado para decirlo en un minuto, pero para adoptar esas políticas en cuanto a suministro del agua, control y prevención para los niveles de mar, y también en general para el cambio climático, ¿qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es integrar las proyecciones de cambio climático, lo que los científicos saben sobre este tema en el tema de las políticas públicas. Es decir, tenemos que integrar las proyecciones a futuro de qué va a pasar en 10, 20, 30 años en las políticas que hacemos día a día. Tenemos que mejorar los sistemas de información. Tenemos mucha información, pero debemos de gestionarla mejor para que esa información influya en las políticas del día a día. Y también en lo que estábamos hablando de los ecosistemas, debemos de adoptar una visión ecosistémica para tratar de adaptarnos a un futuro. Pero yo soy bastante optimista, yo creo que podemos hacerlo, y en un futuro es bastante probable en el que podamos adaptarnos y que podamos seguir creciendo económicamente, tener un buen ecosistema y seguir llevando una vida más o menos adecuada como la que llevamos hoy en día. Bueno, como siempre es un placer tenerte aquí en el Informe Mari. Quiero agradecer a Álvaro Escribabal del PPAC por habernos acompañado en el día de hoy, y recordarle a todos ustedes que para estar al tanto de todo lo que pasa en política pública estatal, solamente tienen que seguirnos en el mariinstitute.com, en nuestro Facebook o Twitter. Este es el Informe Mari y yo soy María Jeans. Gracias por haber estado con nosotros.